Buen día, mis amigos. Qué sabroso es estar en la casa de Dios, acá bien acompañados con ustedes y teniendo la esperanza de que el Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A Él sea la gloria por ello. Su compañía es la mejor de la vida. En esta mañana estaremos hablando acerca de la pastoral de Jesús. Y aunque cada uno de nosotros ya puede estar recibiendo la sugerencia que el Señor Jesucristo ha de ser nuestro modelo pastoral, quisiera no obstante preguntarle: ¿quién es tu modelo pastoral? Al hablar de pastoral, estamos enfocándonos en el ministerio del cuidado espiritual. Por eso, ninguno de nosotros, si somos líderes de jóvenes, debemos sentirnos ajenos al cuidado pastoral, porque si estamos cuidando espiritualmente a un grupo pequeño o grande de jóvenes y proveyendo para ellos alimento espiritual, guianza, disciplina, corrección, entrenamiento, estamos haciendo función pastoral. La pastoral se puede entender de dos maneras: como don y ministerio que Dios ha otorgado de manera particular a algunos individuos dentro de la iglesia, como también el cuidado como responsabilidad que nos atañe a todos los miembros de la iglesia de cuidarnos los unos a los otros. Hay una pastoral individual y hay una pastoral como comunidad. La iglesia ofrece ambos en su cuidado para con el mundo. Entonces, así que debemos incluirnos cada uno de nosotros dentro del rol pastoral, ya sea que tengamos el don o tenemos esa responsabilidad como comunidad del reino dentro de la sociedad. Ahora, ya que todos de alguna manera tenemos función pastoral, cuidamos espiritualmente a algunos, varios o muchos, podemos preguntar una vez más: ¿es Jesús tu modelo de pastor? Dedíquele unos segundos y pregúntese, dale, ¿es Jesús tu modelo de pastor? Es una pregunta muy sencilla y todos nos gustaría responder de pronto que sí, pero cuando nos lo preguntamos más de una vez, ya comenzamos a tener dudas si es realmente Jesús el modelo de pastor. Si Jesús no es el modelo de pastor, si Jesús no es el modelo de ministro, entonces ¿quién es? Bueno, si Jesús no es el modelo de ministro y de siervo y de líder de joven, yo creo que yo he tenido como modelo otros buenos pastores. Puedo mencionar algunos de ellos. Y tú tienes también buenos modelos de pastores. Quizás tu pastor es el mejor de los modelos que has encontrado. Y de alguna manera incorporamos del modelo de nuestros pastores hábitos, proyecciones, agenda, estilos, énfasis en el ministerio. Quizás algunos de nosotros también hemos leído libros de ministerio pastoral o de Isla y Crecimiento, Rick Warren y por allí todo lo que nos aparece. Y tenemos a estos pastores fuera de serie, estrellas, como nuestros modelos. Incorporamos su filosofía de ministerio, sus estructuras y su énfasis en nuestros ministerios. Ahora, todo esto es bueno y creo que está en la voluntad de Dios proveernos de esos modelos contextualizados, modernos, contemporáneos de la pastoral. Pero persiste la pregunta: ¿es Jesús el modelo de tu pastoral? ¿Es Jesús tu modelo pastoral? Hemos de respondernos esta pregunta para que podamos despojarnos de cualquier otro estilo, de cualquier otro énfasis, de cualquier otra agenda que no sea la propia de Jesucristo. Porque ciertamente cada uno de nosotros o el ministerio juvenil está muy, pero muy agotado. La primera cumbre que hicimos, desarrollamos un taller que titulamos
el líder agotado. Yo daba por sentado que todos nosotros, por lo que había escuchado en los retiros, somos un liderazgo agotado. ¿Cuántos creen eso? Ok, no todos creemos. Pero yo lo creí. Yo dije, esto va a ser un taller que vamos a tener que estar parando a la gente porque todo el mundo está cargado, está cansado, tanto estrés, tanto... Hermano, fue el taller con menos participación. Ahora, ¿por qué? Mi conclusión es que, aunque es una realidad que como líderes estamos agotados, no nos gusta aceptarlo. No nos gusta decir, es cierto, necesito redefinir, necesito enfocarme, necesito un descanso. Y cada fin de semana, cuando termina y llega el lunes, nosotros estamos reventados, cansados, diciendo, lunes. Es que yo terminé de trabajar el viernes, en la noche tuve ensayo, el sábado mañana tiempo de oración, por la tarde tuvimos la planificación del culto, en la noche el programa, el domingo en la mañana tuvimos la escuela dominical. De allí pude ver la película del domingo del mediodía, pero terminando la película ya bañándome y todo para ir al culto de la noche. Llega el lunes y tengo que regresar al trabajo. Y uno dice, ¿cuál fue mi fin de semana? Bueno, uno puede espiritualizar todo ello y después decir, yo estoy consagrando al Señor y dando todo al Señor y voy a empezar otra vez la semana, pero cuando vuelve la otra semana, estamos aterrillados otra vez. Es decir que realmente el liderazgo cristiano es un liderazgo que le falta poco para fundirse. Y con razón, nuestros predecesores en el Ministerio Juvenil nos dicen, por eso dura un líder de joven 1 año, 2 años, no más que eso. ¿Por qué? Porque están reventados. No hay descanso para crear, no hay... Ahora, si sumamos esto a que en la iglesia hay nuevos desafíos, porque con todo este énfasis de superación, nuestros jóvenes están cada vez más preparados, nuestros jóvenes cada vez están más instruidos y se está abriendo un abanico más amplio de información a la cual nuestros líderes o líderes o jóvenes pueden acudir para superarse y actualizarse. Eso impone que cada uno de nosotros esté capacitándose y superándose también aún más. Pero la capacitación de nuestros jóvenes es un desafío. También el desafío de nuestras propias familias. ¿Cuántos acá estamos casados? Bueno, déjame decirle que quienes estamos casados y quienes están solteros no tienen mucha diferencia en este sentido. Que unos que estamos casados ya tenemos alguien con quien dedicarle tiempo, energía, servirle, amarla, acompañarla. Y otros pasan ese mismo tiempo buscando a quien amar, cuidar. Y otros pasan a acompañarla. Ese mismo tiempo a quien amar, buscando, amar, cuidar, acompañarla. Y otros pasan ese mismo tiempo a quien amar, buscar, cuidar, acompañarla. Ese mismo tiempo a quien amar y otros pasan a cuidar, acompañarla. Ese mismo tiempo a quien amar y otros pasan a cuidar, buscar. Ese mismo tiempo acompañarla y otros pasan a cuidar, buscar. Ese mismo tiempo acompañarla y otros pasan a quien amar, buscar, cuidar, acompañarla y otros pasan a quien amar, buscar, cuidar, acompañarla. Ese mismo tiempo a quien amar, buscar y otros pasan a cuidar, acompañarla. Ese mismo tiempo a quien amar, buscar y otros pasan a cuidar. Ese mismo tiempo a quien amar, buscar y otros
pasa a cuidar. Ese mismo tiempo, a quien amar. Y otro pasa buscando a cuidar. Ese mismo tiempo. Y otro pasa buscando a cuidar. Ese mismo tiempo. Y otro pasa buscando a quien amar, cuidar. Ese mismo tiempo, buscando a quien amar, cuidar. Ese mismo tiempo, y otro pasa a quien amar, buscando. Ese mismo tiempo, y otro pasa buscando a quien amar. Ese mismo tiempo, y otro pasa buscando a cuidar. Y otro pasa buscando. Ese mismo tiempo, a cuidar. Y otro pasa buscando. Ese mismo tiempo, a cuidar. Y otro pasa buscando. Ese mismo tiempo, a quien amar. Y otro pasa ese mismo tiempo buscando a quien amar. Y otro pasa ese mismo tiempo a cuidar a quien amar. Y otro pasa ese mismo tiempo a cuidar buscando. Y otro pasa ese mismo tiempo a quien amar. Cuidar. Y otro pasa ese mismo tiempo buscando a quien amar. Y otro pasa ese mismo tiempo a cuidar a quien amar. Y otro pasa ese mismo tiempo a cuidar a quien amar. Buscando. Y otro pasa ese mismo tiempo a cuidar a quien amar. Buscando. Ese mismo tiempo a cuidar. Y otro pasa buscando. Ese mismo tiempo a cuidar. Y otro pasa buscando a quien amar. Ese mismo tiempo. Y otro pasa buscando a quien amar. Ese mismo tiempo. Y otro pasa a cuidar a quien amar. Buscando. Y otro pasa a cuidar a quien amar. Buscando. Ese mismo tiempo a quien amar, cuidar. Buscando. Ese mismo tiempo a quien amar, cuidar. Buscando. Ese mismo tiempo a quien amar, cuidar. Buscando. Ese mismo tiempo. Y otro pasa a cuidar a quien amar. Ese mismo tiempo. Buscando a cuidar. Y otro pasa ese mismo tiempo a quien amar. Buscando. Y otro pasa ese mismo tiempo a quien amar, cuidar. Y otro pasa buscando a quien amar, cuidar. Y otro pasa buscando a cuidar. Y otro pasa buscando a quien amar, cuidar. Y otro pasa a quien amar, cuidar. Buscando a quien amar. Y otro pasa a cuidar. Buscando a quien amar, cuidar. Aquel incidente en el que Jesús en la sinagoga toma el rollo de Isaías 63 y allí lee la profecía. Ahora, pueden buscar en su Biblia, por favor, Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15.
En Lucas capítulo 4, versículos 14 y 15, está hablando Lucas que Jesús, luego de salir de la tentación, volvió ¿cómo? ¿Cómo? En el poder del Espíritu. ¿Pero a dónde? A Galilea. Ahora, Jesús ha sido bautizado en el Jordán. Del Jordán va al desierto. Y en el desierto tiene una prueba muy feroz con Satanás. Saliendo en victoria sobre la tentación, Él regresa a Galilea. Él hubiera podido, después de esa victoria sobre Satanás, decir: yo estoy listo para ir a Jerusalén. Sin embargo, Él opta por regresar a Galilea. El lugar de Galilea como preferencia para el ministerio es notable en el ministerio de Jesús, porque Galilea estuvo experimentando en el tiempo de los macabeos una fuerte influencia gentil a su alrededor, que obligó a los judíos allí a retirarse más al sur. De tal manera fue ese retiro de los judíos en Galilea que ellos necesitaron muchos años después colonizar nuevamente el territorio. Y después de esta colonización, de esta conquista o reconquista, el pueblo que quedó allí fue un pueblo muy mixto. Un pueblo que no era de sangre real, no era sangre judía, sino que estaba entremezclado allí muchas culturas, muchas tradiciones, de tal manera que de allí en adelante los judíos comenzaron a hablar de los galileos de una forma despectiva. Sin embargo, Jesús, que está en el poder del Espíritu, Jesús, que es el vencedor sobre el diablo, Él opta por comenzar su ministerio no en Jerusalén, sino en el lugar de los menos favorecidos, del lugar del pobre, el lugar del rechazado, del lugar del despreciado, en el lugar donde ninguno optaría por ir. Hay veces que nosotros encontramos, sobre todo en la primera etapa del ministerio, donde tenemos un romance con el servicio a Dios, una idea muy sutil de que es necesario que nosotros comencemos en lugares bajos, pobres, sencillos, con poca gente, con un salario mínimo, con mucho reconocimiento, pero guardamos la idea de que esto es, ¿no les sugiere? Esto es el comienzo. ¿Está bueno para comenzar? 15 dólares, estoy aquí con un grupito de 12 personas, nadie me reconoce, me pierdo todos los retiros, no puedo ir al departamento ministerial, de aquí a que yo me pueda ordenar, no importa, estoy comenzando, estoy bien. Déjame estar en este barrio malo, aquí donde nadie me conoce, buscando el problema, pero aquí voy a comenzar. Y puede ser que algunos de nosotros utilicen el servicio en estos lugares como un trampolín para que algún día yo voy a estar en una iglesia grande, con un buen salario, con el reconocimiento de muchos, mandando una pila de gente y... Sin embargo, Jesús no solamente fue a Galilea, sino que Él sirvió a Galilea como si fuera su destino. Orlando Acosta, en uno de sus libros, menciona que estar en una geografía no es lo mismo que estar comprometido con Él. Una cosa, dice él, es estar en Galilea, y otra, muy distinta, es estar para Galilea. Nosotros podemos estar en una geografía, en un escenario, en una plataforma, y no tener ningún contacto con esa geografía. Podemos estar en Cuba, pero no para Cuba.
Podemos estar en Santa Clara, La Habana, Pinar del Río, donde quiera. Puedes estar en, pero no para. Y es necesario que si Jesús va a ser nuestro modelo del ministerio, nosotros asumamos el escenario que Él nos está dando para servir, cualquiera que este sea, no como un trampolín, no como una transición, no como un lugar donde no me queda remedio para estar, sino un lugar que yo estoy optando, yo estoy decidiendo estar para ellos y desde allí desarrollar un ministerio efectivo de servicio. En esencia, el estar en Galilea para Jesús es estar con el pueblo, estar con la gente, estar con la multitud, ser accesible, vivir en lo cotidiano de la historia de esa nación, de ese pueblo, de esa provincia. Es en Galilea donde Jesús es tocado por el leproso. Él toca al leproso, Él toca al difunto, es tocado por aquella mujer inmunda, es tocado por cuantos se acercan a Él en aquella casa en Capernaum. El capítulo 5, 13, 7, 14, 8, 44 y 6, 19 dan testimonio que Jesús se hace accesible a la gente cuando está en Galilea. Él tiene esta intención de estar para servir. Si tomáramos nosotros el incidente de la sinagoga como un modelo de la vida de Jesús el resto de sus días en esa provincia, podremos leer de la siguiente manera en la profecía, en Lucas capítulo 4, puede buscar allí la profecía leída en la sinagoga de Nazaret. Él dice que está ungido por el Señor. Ya Lucas lo había mencionado, en el poder del Espíritu regresa a Galilea. Pero ahora él está leyendo el cumplimiento de la profecía en su persona. Él está ungido, él está capacitado, él está en la plenitud del Espíritu, él es el pastorazo. Está ungido por el Señor para el ministerio, pero él dice que está para. Porque la unción es para el servicio. Si tú estás ungido por el Señor, es para ministrar la alabanza, es para ministrar alimento, es para administrar la palabra, es para acompañar al necesitado, es para pastorear, es para. La unción es para el servicio. Ahora, quisiera que leyendo esta profecía, nosotros veamos ¿cuáles son los grupos objetivos que están allí mencionados? Jesús está en Galilea ¿para quiénes? En primer lugar, ¿para quién? Por favor, ayúdenme. Para los pobres. Para los pobres. Es notable que, a diferencia del Evangelio de Mateo, Lucas no dice bienaventurados los pobres. Ese es Mateo. Sin embargo, Lucas dice bienaventurados los pobres. Ahora, Lucas está teniendo una lectura diferente al de Mateo, porque Lucas, más adelante, la bienaventuranza, pronuncia algunos ayes. Y en esos ayes, ¿quiénes están? Los ricos, los saciados, los que todos hablan bien de ellos. Está lamentando la condición de aquello que tiene una vida cómoda, pero más arriba está dando una bienaventuranza ¿para quién? Para los pobres. La lectura de Lucas de la vida y ministerio de Jesús nos está diciendo que Jesucristo tenía una conciencia social muy aguda, que Él no estaba solamente enfocado en ministrar al alma, en salvar de los pecados, sino también en ministrar la totalidad de la persona. Más adelante en los evangelios nosotros podemos ver cuánto menciona Lucas a los pobres y que Jesús está para ellos. El segundo grupo que menciona acá es que Jesús está para quebrantados de corazón.
La imagen que me viene a la mente cada vez que leo quebrantado de corazón es cuando yo en mi infancia, en mi casa había unos vasos que en medio decíamos vasos rusos, porque eran vasitos chiquitos, bien pequeños así, gordos, pero cuando caían, alguien que tiene más de 30 años, ¿verdad? Que se pueda acordar, se estillaban tan pequeños que no había manera de ni contarlo, ni de recogerlo, ni decir, bueno, vamos a... No, eso se partía en las partículas mínimas que podían. Y ahora, Jesús está para los quebrantados de corazón. Él viene para acompañar a aquellos que tienen las esperanzas rotas, que tienen historias personales quebradas. No quien tiene una vida idónea, no aquellos que tienen éxitos solamente, sino sobre todo, Él está tomando en su agenda, yo voy a buscar con toda intención gente quebrada, gente angustiada, porque yo voy a estar para ellos. El otro grupo, vamos a resumirlo en: Jesús está para los cautivos y oprimidos, porque quienes están cautivos están oprimidos, y la opresión es una manera de cautividad. Nosotros podemos pensar cuántas esclavitudes hay en la sociedad. El pecado manifiesta como resultado muchas esclavitudes en la Biblia. La palabra del Señor nos cuenta en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, una parábola de Jesús. Jesús está diciendo: el hombre fuerte habita en el palacio, seguro, y todos sus bienes están protegidos, porque no hay nadie que sea un rival digno para él. Pero el día que viene un hombre más fuerte que él, irrumpe en su palacio, le ata, lo saquea y después toma el botín y lo reparte con los suyos. Una parábola preciosa. Nos está diciendo que el príncipe de este mundo, que es Satanás, por muchas generaciones vivió seguro de que todos los hombres estaban cautivos y oprimidos por él, y que en tanto no se levantó alguien más fuerte que él gozaba con ellos. Pero Jesucristo ha aparecido en la postrimería de los tiempos y con un poder muy superior al del diablo. Y Él ha entrado en la historia de la humanidad y ha atado al diablo, ha libertado a los suyos y ha obtenido una herencia tan abundante que todo lo que pone su fe en Jesucristo lo enriquece plenamente. Esta parábola da por sentado, en primer lugar, que la humanidad está cautiva, aunque presume de libertad. Porque la auténtica libertad es el poder para hacer la justicia. Es el poder para hacer justicia. De manera que si no quieres hacer justicia, estás esclavizado. Si quieres hacer justicia pero no puedes, estás esclavizado. Pero Jesús viene para libertarnos, para que podamos vivir en justicia. Lo segundo que presupone esta parábola es que el hombre, aunque llegue a estar consciente de que está esclavizado, no puede libertarse por sí mismo. Necesita un libertador, necesita un salvador. Por último, esta parábola presupone que el perdón es el medio de la liberación.
Porque aunque Satanás nos tiene esclavizado o nos puede tener oprimido por nuestro pecado no es hacia Satanás. Nuestra deuda no es hacia Satanás, sino que nuestra deuda y nuestro pecado es contra Dios. Y entonces el acto de liberación requiere un acontecimiento de perdón. Y es a través del perdón que nosotros somos libertados del yugo del diablo. Por eso Jesucristo no viene a libertar con espada desenvainada, sino que viene con palabra, viene con una cruz, viene con un sacrificio y una resurrección. Porque sus recursos son espirituales, sus recursos son poderosos en Dios, y es la provisión de Dios para el pecado del hombre. Así que toda esperanza de liberación está en el sacrificio de Jesucristo. Jesús vino para los pobres, Jesús viene para los quebrantados, Jesús viene para los oprimidos por el diablo. Podemos preguntarnos, ¿cuál es nuestro grupo objetivo? ¿Cuáles son las personas a las cuales estamos ministrando? ¿Cuál es ese grupo, sector de jóvenes que tenemos como preferidos? El ministerio de Jesús no solamente fue para estos grupos, fue un ministerio que se caracterizó en Galilea como un ministerio de acción, no solo de palabras, sino de acción. Por eso cuando Juan el Bautista envió sus mensajeros a decirle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? La respuesta fue silenciosa pero muy contundente. En esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Luego se volvió a los discípulos de Juan y le dijo, ¿han visto? Vayan y digan a Juan que los leprosos son limpiados, los enfermos son sanados, a los pobres se les predica el reino de Dios. Este es el argumento de que Jesús es el Mesías. No porque Él lo está testificando, no porque Él lo esté diciendo, sino porque su acción da testimonio de que es el Mesías, que es el Cristo. Y los discípulos de Juan regresaron con ese testimonio, porque estaban viendo un ministerio de acción, un ministerio práctico, de puertas hacia afuera. Pasemos entonces al segunda área y énfasis del ministerio. Se trata de la formación de la nueva iglesia. Se trata del discipulado como énfasis del ministerio. Jesús utiliza en este énfasis clases prácticas, tareas misioneras, encuentros de informe y evaluación del ejercicio misionero, periodo de descanso, instrucción, debate con oponentes. Se trata del seminario con los discípulos. Aunque Jesús ya ha escogido a sus discípulos en Galilea, en la playa de Galilea, al menos tomó a 4. ¿Quiénes fueron? Juan, Jacob, Andrés, Pedro. Y fue allí cuando los reclutó. Ellos estuvieron en el ministerio en Galilea observando. Fueron testigos secundarios, pero su ministerio estuvo orientado al pueblo, a la gente común, tocando, sanando, libertando, predicando, proveyendo. Y los discípulos observando. Ahora están a punto de salir de Galilea, rumbo a Jerusalén. Han de pasar por Judea y por Samaria. Y en el camino ocurre el discipulado. En el camino ocurre el discipulado. Dentro de las variables que producen el mayor crecimiento en las iglesias, estudiado por el libro Iglesias Saludables, una de las variables es el entrenamiento de líderes
durante el ministerio, no como secciones aparte del ministerio. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Queremos desarrollar líderes? Tomamos 1, 2, 3, 4, 5 líderes, nos encerramos en una habitación, le damos entrenamiento y luego le enviamos y le decimos, vayan y háganlo. Jesús lo hace diferente. Jesús se presenta como modelo. Los discípulos están allí con él observando, pero luego necesitan pasar más tiempo en el entrenamiento de los discípulos y lo hacen como en el camino. Desde ahora, en esta sesión, encontraremos a los discípulos no solamente observando, sino recibiendo instrucción directamente enfocada en ellos, explicaciones de parábolas que solo es para ellos, tiempo de enseñanza acerca de la oración que es exclusivamente para ellos, entre otras temáticas de discipulado, pero es en el camino. Y mientras Jesús enfrenta a sus oponentes, mientras Jesús sana, luego se retira, sigue su camino hacia Jerusalén y en el camino explica, argumenta, evalúa la práctica. Pero es tiempo ganado, porque no es necesario separarnos del ministerio para discipular, sino continuamos haciendo el ministerio mientras discipulamos. Y Jesús lo hizo de esta manera. Ahora, hay algo especial en el ministerio de Jesús y el discipulado. No solamente que lo hace en el camino, sino que usa como método de enseñanza principal las parábolas. Jesús cuenta historias. Si nosotros evaluamos nuestros discipulados están enfocados principalmente en la exposición de máximas, en la exposición de preposiciones. Es muy conceptual. Sin embargo, Jesús utiliza las parábolas y es común a partir de esta sesión del capítulo 9, 51, ver a Jesús diciendo, de cierto os digo, en cierta ocasión, cierta vez. Y hay una fórmula que usa Lucas para ello, y Lucas utiliza y les dedicó una parábola o les propuso una parábola para que pudiesen entender el reino. ¿Cuánto nosotros necesitamos retomar este método para el discipulado? El contar historias como el método para discipular. Creo que nosotros como líderes podemos desarrollar un currículo de historias centrales en el Evangelio, de historias centrales a lo largo de la Biblia, para discipular con ellas. Ahora, y aun cuando nosotros tengamos verdades centrales, verdades clave para comunicar, siempre encontremos a lo largo de la Biblia una historia que respalde, ilustre y sea el modo de comunicar esa gran verdad. No es lo mismo, creo yo, hablar del perdón citando los versículos de la carta que son especiales, aislado aquí y otro allá, que tomar una sola historia como el caso de José, que perdona a sus hermanos, y a partir de esa historia hablar del perdón. No es lo mismo saltar dentro de la carta hablando de tribulaciones y pruebas que ir directamente a Job y contar la historia de Job y desde la historia de Job proponer la enseñanza. Así que cada uno de nosotros puede ser creativo en crear historia, en formular historias también contemporáneas. Nosotros debemos explotar nuestra historia de vida. ¿Qué me ocurrió? ¿Qué hice? ¿Qué me resultó? Desde mi historia personal, recortar información, cuadros y ofrecer también en el discipulado. Cuando nosotros hacemos esto, no solo se hace más poderoso el discipulado en esta generación que es más narrativa que otra cosa, sino que también nosotros aligeramos la carga de quienes están discipulando, de quienes están entrenando, porque no necesitan todo un curso largo, extensivo para convertirse en discipuladores, sino que tomando las
complementándolas y pueden estar aportando a la vida espiritual de los muchachos. Este es el segundo énfasis ministerial de Jesús. Es el énfasis con los discípulos. Se dedica a ellos en una relación más íntima, dinámica. Pero es necesario que nosotros podamos entender que pasar de Galilea hacia Jerusalén por Judea y Samaria no quiere decir que Jesús está dejando el pueblo. ¿Qué pensaba yo? Yo pensaba cuando estudié Ministerio Cristocéntrico para jóvenes que yo voy a dedicarme primero a la oración. Después voy a dedicarme a entronar a Jesucristo como mi Señor. Luego de ello, yo voy a hacer, quienes han pasado el curso, ¿qué vamos a hacer después? Formar líderes. Pero luego que formo líderes, van a discipular. Y cuando van a discipular, entonces ellos van a alcanzar, penetrando la cultura y proveyendo oportunidades de alcance. Ahora, yo pensaba que era una sesión de ellos a la vez, un paso a la vez. Pero la realidad es que me frustré, porque cuando tenía la etapa de formar líderes, no podía de predicar, no podía dejar de dar testimonio, no podía dejar de visitar, no podía dejar de... Y Jesús, aunque está haciendo un énfasis mayor en esta etapa de su vida al discipulado, continúa con la gente. Porque estar con la gente, estar allá afuera, estar allí en el patio de la secundaria, estar allí en el parque, estar allí en la plaza, estar allí en la esquina, estar allí en el campo de polo, estar allí en el estadio, estar allí con la gente es necesario. Es necesario para comprender las problemáticas humanas, porque ellos tienen problemáticas, dificultades, crisis, carencias que ya nosotros como cristianos no experimentamos y se nos olvida. Se nos olvida. Es además necesario para desarrollar la sensibilidad que ha de caracterizar a aquellos que quieren ministrar con compasión. Ustedes han estado presentes en un mensaje que es solamente el conocimiento, es intelectual y que no toca el corazón. Parece que está hablamos a veces para una congregación que no está presente, porque estamos muy distantes de nuestros jóvenes. Conocemos la Biblia, conocemos la teoría, conocemos aquello que debemos decir, pero perdemos la sensibilidad para conectarla con la realidad de nuestros jóvenes porque no estamos allí. Estamos diciendo verdad, estamos diciendo lo correcto, estamos haciendo con la técnica correcta, pero no afectamos el corazón porque es fría la exposición. No porque se quiera, sino porque nos hemos ausentado de estar allí. Y la compasión solamente se desarrolla estando allí. Además, este es el antídoto contra el egoísmo y la vanidad, contra los títulos y las credenciales. Porque cuando tú estás jugando pelota con los muchachos del barrio, le importa un pito que sea seminarista, que sea pastor de no sé dónde. Es más, cuidadito con decirlo, porque si lo dice, lo mínimo que hacen es retacho. Esto no es parte de nosotros, esto es algo diferente. No hay conexión. No hay conexión. Es más, hay toda una sombra de sospecha sobre aquellas personas que tienen título. Porque quienes tienen título, quienes tienen posición, son en muchos casos el origen de opresión, de maltrato, de violencia, de descuidos, de desamor en medio de la sociedad. Hay una sospecha en la generación sobre todos los que tienen autoridad, sobre todos los que tienen posición, sobre todos aquellos que tienen poder. Y la juventud, por naturaleza, es rebelde a la autoridad. Entonces, para poderse despojar uno
de todo ese título, de todo ese armazón que nos vamos cargando a lo largo de la vida cristiana, es necesario estar allí. Hablar de temas que éticamente no son pecados, pero que no nos gustaría. Nos gustaría estar hablando de teología, calvinismo, amilenarismo o moderno. Pero estar hablando de otras cosas no. Pero cuando uno se desprende de su gusto y está allí, se vuelve más sensible a ello y se desprende de mucho egoísmo en el ministerio. Además es necesario para poder beber de la cultura buena, comprender sus códigos y usarlos para la transmisión del Evangelio. Por eso Jesús sabe bien que estar con la gente mientras hace el discipulado es lo mejor que puede hacer, no solamente por la gente, sino por sus discípulos. La calle es el aula. Me es difícil comprender eso. Me encanta mi oficina. Tiene aire acondicionado. A Marco también y a Javier también le está gustando en estos días. Pero comprender de que yo tengo que salir de la oficina, no solamente para jugar pelota y demás, que me encanta, sino también para llevar a mis discípulos allí, a hacer obra misionera, a dar a los necesitados, a proveer una palabra de aliento, a hacer presencia del Evangelio en otros lugares. Me cuesta, tengo que hacer un extra para un viaje misionero. Tengo que hacer un extra para una acción de alcance. Tengo que hacer un extra. Sin embargo, no. Jesús no es así. Por eso me estoy cuestionando una y otra vez, me estoy preguntando e interrogando si Jesús para mí es mi modelo. Porque si es mi modelo, tiene que haber una reforma radical en la proyección de mi ministerio. La calle es el aula, el barrio también lo es. Es allí donde Jesús lleva a sus discípulos. Es allí donde Él encuentra a los discípulos. No solamente los lleva, sino que los halla allí. Jesús halla a sus discípulos en su puesto de trabajo, en sus lugares comunes. Hay gente que nunca va a tocar la iglesia. Hay gente que nunca va a invadir nuestro mundo. Nunca va a tocar nuestras puertas. Y van a quedar allí, excluidas, afuera. Es necesario que nosotros vayamos y hagamos nuestro trabajo fuera de la puerta. Jesús escogió a sus discípulos en oración y era un grupo mixto, muy diferente a él. Quisiera que nosotros fuéramos al capítulo 5, versículos 27 y 28, para extraer alguna verdad acerca del discipulado. En el encuentro de Jesús con Leví, versículos 27 y 28 de Lucas, nos dice que Jesús se levantó y ¿qué? Y salió. Entonces, ¿dónde están los discípulos? Dígame usted, hermano, ¿dónde están los discípulos? Afuera. Jesús se levanta y sale. Está afuera. Además de ello, nos dice esta historia que Jesús no solamente salió, sino que Jesús vio. Ahora, Jesús vio lo que nadie podía ver. Y se requiere mucha imaginación espiritual, mucha visión, pudiéramos decir, para ver en un Leví, en un Mateo, en un cobrador de impuestos, un discípulo. Si nosotros fuéramos a la esquina, vamos a 2 cuadras y subimos una. Allí están los cocheros montando gente ilegalmente. La parada está 2 o 3 cuadras más abajo de la loma. Y por allí se acostumbra a ver a los cobradores de impuestos. Y los cobradores de impuestos tienen una mala fama en Cuba entera. Y le tenemos una mala gana, porque nosotros lo que estamos haciendo es luchando. Y esta gente nos están pampando. Y cuando dobla la esquina una patrulla, cuando dobla la esquina un azul con una tableta, cuando dobla la esquina un cobrador de impuestos, todo el
tomando la multa a un cochero que está luchando. La multa. Y cuando termina la multa le dice 500 pesos porque esta es la tercera vez que 500 pesos. Le da media vuelta, se para en la esquina y tú vienes por la acera caminando, ves todo el panorama y te acerca y le dice: Jesucristo te ama, quiere hacer de ti un discípulo, ven conmigo. Yo no veo, sinceramente, en personas como ella, esas, un discípulo. Jesús sí lo ve. ¿Y qué le hace a él diferente a mí? Y Jesús vio en mí un discípulo. Ahora, ¿qué ha pasado en nuestra mente para pensar que nosotros somos lo suficientemente buenos para que Dios haya visto en mí un discípulo y nosotros poder ver un discípulo en otros? Jesús sale y ve. Y si tú dices, no encuentro discípulos para discipular, el problema no está en ausencia de gente, sino está en nuestra percepción espiritual. Porque Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Y Él no ve a la persona tal en su estado actual, sino la ve como el producto que pueden ser luego de la gracia de Dios trabajando en su vida, lo que pueden ser ellos en sus manos. Otra lección que encuentro aquí es que Jesús no dudó en extenderle una invitación a la consagración. Ven, sigue. Atrás queda el banco con el dinero y la fuente de una vida próspera. Pero Jesús estima lo suficiente el reino, estima suficiente la misión, estima suficiente la herencia celestial como para decir: yo puedo invitar a Leví que deje toda su ganancia, deje toda su riqueza, deje toda su seguridad, porque viniendo detrás de mí va a ser enriquecido. Viniendo detrás de mí, él va a recibir lo que es eterno. Viniendo detrás de mí, le voy a proveer de la experiencia extraordinaria de disfrutar en su vida el poder, la gracia de Dios, transformando a su comunidad, esa misma comunidad que él está explotando previamente. Y a veces nosotros somos tan tímidos en entender un llamado a la consagración en el discipulado, porque pensamos que pedimos mucho. Y cuando esto sucede, realmente lo que nos está ocurriendo es que no estamos valorando lo suficientemente el reino, como para decir: el reino merece que mi discípulo deje cualquier cosa, así que déjalo y sígueme, porque aquí hay herencia, aquí hay bendición, aquí hay vida eterna, aquí hay disfrute pleno de la vida, aquí hay restauración de todos los propósitos de Dios para tu vida. Les vale la pena que tú dejes lo que es necesario dejar y venga al discipulado. Por eso nosotros debemos ser radicales en nuestros discipulados. Por último, en cuanto al episodio de con Leví, es que la consagración no es la puerta para salirse del mundo. El discipulado no es la puerta para decir: me voy de esta candela, me voy de estos problemas, voy a meterme en la iglesia porque allí todo es paz, como si fuese así. Me voy de aquí y voy a meterme allá porque hay tranquilidad. ¿Qué sucedió? Leví tomó a Jesús, le invitó a su mundo, y allí fue Jesús al mundo de Leví y estableció puentes con nueva gente, con tantos misioneros, y allí alcanzó a otros muchos. Y el movimiento fue tal que llamó la atención de los escribas, los fariseos, comenzaron a decir: pero este tipo es un comelón, como decimos nosotros, comelón, un boquetero, borracho, que anda en parranda, tanta gente aquí por instruir y demás, y está comiendo, está en parranda. Y Jesús, ¿qué le responde? Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Y yo me he propuesto venir para los enfermos, venir para el perdido, venir para el pecador. Y estoy cumpliendo la misión. Entonces, en este encuentro con Leví hay varias verdades que debemos recordar siempre el discipulado.
discipulado se hace hacia afuera. Allí es donde se ve con la visión de Dios. Allí es donde se lanza el desafío de la consagración. Y allí es donde encontramos nuevos contactos. Porque la consagración no es la oportunidad de escapar de nuestro mundo, sino de invadirlo con el poder de Dios. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? Amén. Amén. Quisiera que nosotros pasáramos rápidamente a la tercera etapa del ministerio de Jesús. Es el ministerio de Jesús en Jerusalén. Es la misión hacia el centro. Ya hemos pasado la misión en la periferia, en las afueras, la gente humilde y sencilla. Hemos caminado con Jesús hacia Jerusalén. Estamos entrando a Jerusalén. Y la sinopsis de los próximos capítulos lo encontramos en los versículos 47 y 48 del capítulo 19. Allí Jesús enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndolo. En el episodio más adelante del mismo capítulo dice que Jesús salía del templo e iba al monte. Ahora, el ministerio de Jesús en Jerusalén es un ministerio profético. Es un ministerio, como decía el pastor anoche, de conflicto. Es contracultural. Jesús ahora está centrado en el templo como el lugar del poder. Nosotros sabemos que siempre desde la capital fluye la mayor influencia económica, política, ideológica, intelectual, social hacia las diferentes provincias de la nación. Que Jesús llegue al centro es un asalto al poder establecido. Pero Él no va a otro lugar que al templo, porque Él quiere entrar en controversia con la religión establecida que ha introducido a toda la nación en un periodo de oscuridad espiritual, que lejos de prepararle para recibir al Mesías, están ocultándole el reino de Dios y privándole venir a Él. Y Jesús llega al templo y lo primero que hace entrando en el templo es tomar todas esas mesas de cambio, todas esas monedas, todos esos animales y armar tremendo alboroto. Tengo sospecha y no creo para nada que Jesús tocó a nadie. Jesús, con el látigo que dice otro evangelio, golpeó a nadie. Creo que mi Jesús está muy distante de eso. Pero Jesús, no obstante, sí fue enérgico con su reclamo. Porque Él viene como profeta de Dios. Él viene como el Hijo de Dios. Él viene como el Señor de la casa de Dios. Y Él llega diciendo: mi casa de oración, fue instituida para todas las naciones. Es decir, que la casa, el templo, era un centro de oración, pero un centro misionero para la bendición de las naciones. Pero ustedes la han convertido en cueva, y cueva de ladrones. Es allí en el templo donde se desarrollan al menos 7 enseñanzas de Jesús. Y las 7 enseñanzas no fueron discursos, sino que todos fueron controversias, todos fueron conflictos de Jesús con la gente allí establecida. Aquí hay mencionado en ese verso algunos líderes que tenían autoridad establecida en el templo. ¿Cuáles son ellos? Ayúdenme. Fariseos, escribas, los líderes del pueblo, los sacerdotes, principales sacerdotes. Ellos eran quienes tenían autoridad en el templo. Cuando entra Jesús haciendo estas cosas, su pregunta es lógica. ¿Cuál es? ¿Quién te ha dado esta autoridad? Porque si la autoridad en el templo somos nosotros, ¿quién te ha dado esa autoridad? La lógica de ello es que si nosotros somos la autoridad en el templo, Dios nos ha dado a nosotros la autoridad, y alguien tiene autoridad si nosotros se la delegamos. Ellos se creían que tenían el monopolio del poder de Dios. Estaban ignorando que Dios reparte su poder fuera de lo institucional, fuera de las estructuras. Jesucristo viene con un sacerdocio fuera del sacerdocio levítico. Viene con una unción
fuera de aquella que se dispensaba en el templo para los sumos sacerdotes. Y Jesús acepta el desafío y dice: pero yo también le voy a hacer una pregunta. El bautismo de Juan, ¿era de Dios o de los hombres? Si ellos llegan a aceptar de que el bautismo es de Dios, Juan había dado testimonio de Jesucristo, diciendo que él, Juan, no era digno ni desatar y cortado las correas de sus sandalias. Ahora, ellos no podían aceptar eso, pero tampoco podemos decir que de los hombres, porque todo el pueblo estimaba mucho a Juan, y responde de una manera muy resuelta: no sabemos. Y Jesús dice: bueno, ustedes tienen autoridad, yo tampoco les voy a decir de dónde viene la fuente de mis facultades para actuar así en el templo. De allí él pasa una controversia con el resto de los líderes religiosos, pronunciando una parábola, la parábola de la viña. Cuando la escucharon estos líderes, ellos quedaron enfurecidos, pero muy bravos, sabiendo de que esos labradores malvados los representaban ellos. Bueno, yo quisiera recortar un último episodio allí de esas 7 enseñanzas. Y ese es el momento en que Jesús, creo que al final del capítulo 20, dice a los escribas: ustedes son unos bandoleros, porque destruyen las casas de la viuda y luego hacen largas oraciones. El episodio es un cuadro muy elocuente de Lucas. Anoten esto. Dice el capítulo siguiente allí, seguido a eso, que Jesús alzó la vista, es decir, desde donde estaba diciendo eso, alzó la vista y a la distancia vio que una viuda estaba dando su ofrenda y los ricos abundancia. La viuda daba todo su sustento. Fíjense, es un cuadro del sistema religioso de su tiempo que está fotografiado allí por Lucas. Jesús está diciendo: este templo se sustenta sobre la finanza de los ricos que dan de lo que les sobra. Y quienes ustedes maltratan, quienes ustedes oprimen, quienes ustedes violentan, quienes ustedes no tienen en cuenta, están viniendo al templo para dar una adoración genuina. Y ustedes están siendo provistos para el sustento de esta religiosidad por quienes ustedes oprimen, maltratan, violentan y menosprecian. La viuda que en instantes, Jesús está diciendo, los escribas acaban con ella, es la viuda que está entrando ahora para dar su ofrenda. Es un cuadro de la opresión de la religión institucionalizada, que no es sensible con el hombre, que no está ministrando con compasión, que se ha desviado de la visión del reino y que se está aprovechando de la gente, mordiendo aquí, mordiendo allá, sin una compasión por él. Hermanos míos, Jesús no puede aceptar tal religión y por eso es contracultural, es conflictivo, es controversial. Y yo creo que Jesús está en pleito conmigo y con muchos de nosotros. Me está diciendo: hijo, muy buena la oficina, muy buena el aire acondicionado, muy bueno todo esto, pero si tú dices que el ministerio pastoral es tuyo, me está invitando a mí a de comenzar por Galilea, a de mantener a Galilea en el corazón, hacer énfasis en el discipulado mientras van en el camino y no temer confrontar a quien tenga que confrontar por tal de reformar la religión de tal manera que sea auténtica, viva y eficaz. Son 3 énfasis del ministerio, hermano: estar con la gente, estar con los discípulos y hacer batalla espiritual contra todos los valores culturales, éticos, filosóficos que se han establecido en todo el sistema, que oprimen al hombre y que le priva de ver el reino de Dios.
¿Es Jesús tu modelo de pastoral? ¿Cuál es tu Galilea? ¿Es Jesús tu modelo pastoral? ¿Dónde están tus discípulos? ¿Cuál es tu aula? ¿Es Jesús tu modelo de pastoral? Bueno, ¿cuáles son aquellos paradigmas, columnas, creencias, valores establecidos en la cultura que Él nos está llamando a desafiar con los valores del reino de Dios? Si es Jesús tu modelo de pastoral, salgamos fuera, hagamos el cambio. Que el Señor le bendiga.